buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luis Eduardo López Ángel, abogado de profesión, actualmente gran defensor de los derechos humanos. Esta gran materia pues me ha llevado a tener ese dirección a lo que hago, pienso y cómo ejecuto, ¿sí? Porque pues si bien hablamos de los derechos humanos, que es proteger y reconocer la dignidad humana de las personas, como también hablamos de los derechos fundamentales o derechos universales, o hablamos también a veces del bloque de constitucionalidad, pero todo este proyecto, por eso hago una antesala, todo este proyecto nos llevan a eso, a que los defensores de los derechos humanos manejemos también el derecho constitucional como una apertura a los derechos humanos. Bueno, vamos a tratar este gran proyecto, lo vamos a llamar la crisis constitucional en San Gil entre el orden público y la protección de los derechos fundamentales. En este caso, pues vuelvo, reitero, mi nombre es Luis Eduardo López y este video que vamos a presentar o que estructuré durante este tiempo en la materia, vamos a presentar un análisis eh, jurídico y constitucional basado en una situación hipotética o desarrollada en el municipio en el cual nací, que se llama San Gil, Santander, tomado como referencia los temas o estudios durante las unidades 1, 2 y 3. Bueno, ya entrando al caso como tal, que analizamos entre las decisiones de la Administración Municipal de San Gil, obviamente, y la protección de los derechos fundamentales de la comunidad, especialmente relacionada con la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la participación ciudadana y el control constitucional. El objetivo como tal es demostrar que la Constitución Política de 1991, como Estado Social de Derecho, establece límites entre el poder público y garantiza mecanismos de protección frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades. Bueno, el municipio de San Gil es reconocido por su importancia o por su gastronomía, por su importancia turística y comercial en Santander y en todo Colombia. Surgió una controversia luego de que el alcalde municipal expediera un decreto restringiendo las manifestaciones públicas y reuniones comunitarias en sectores urbanos rurales del municipio. La administración argumentó que la medida buscaba preservar el orden público, evitar alteraciones durante varias protestas realizadas por campesinos y comerciantes y líderes juveniles que exigen mejores servicios públicos de inversión en vías rurales y mejor apoyo social. Sin embargo, el decreto fue expedido sin concertación entre las comunidades, porque si vemos que las comunidades es un rol importante en lo social, en lo público y político, sin participación ciudadana, sin informar previamente al organismo de control como la Defensoría del Pueblo, Personería, es decir, faltó una serie de instituciones para tener ese principio de corresponsabilidad durante esa manifestación pacífica en el parque principal del municipio. La fuerza pública intervino para dispersarse a los asistentes, generando enfrentamientos y denuncias por vulneración de los derechos humanos, recordando que de un principio hizo un preámbulo de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, que es proteger y reconocer esa dignidad humana de las personas, que tenemos que tenerlo claro. No solamente hablamos de derechos fundamentales que están en la Constitución Política, los derechos universales, pero son los derechos humanos, ¿sí? Ante esta situación, los ciudadanos y organizaciones sociales presentaron acciones de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales como el derecho a la reunión, manifestación pública, la libertad de expresión, participación ciudadana, el debido proceso, el principio de la dignidad humana, el principio de la... sí, esos son básicamente los que analizamos. Digamos, ya entrando al análisis constitucional desde el enfoque de nuestra materia, esto permite analizar varios elementos. Primero, que la Constitución define como un Estado social de derecho, lo que significa que todas las autoridades deben actuar respetando los derechos fundamentales y principios constitucionales, aunque los alcaldes tienen funciones relacionadas con el mantenimiento del orden público y a veces se extralimitan de sus funciones como alcaldes o como el primer ente regulador o la persona reguladora de este municipio. Si bien los alcaldes tienen ese rol
de controlar el orden público, estas competencias no son absolutas. Ninguna autoridad local puede limitar los derechos fundamentales de manera arbitraria y desproporcionada. En este caso también se evidencia la importancia de lo que hablamos, el bloque constitucional, que son tratados internacionales ratificados por nuestro Congreso de la República, que eh, en una escala, algunos juristas o tratadistas dicen que están por encima de los derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad. Pero lo que tenemos acá es proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, además de las acciones de tutelas interpuestas por esos ciudadanos, representan un mecanismo fundamental en protección inmediata frente a posibles abusos de poder público. Por otra parte, la intervención de la Corte Constitucional sería necesaria para unificar esa jurisprudencia y determinar si el decreto municipal vulnera los principios superiores por supremacía constitucional en un pluralismo democrático o protección de los derechos humanos. En este caso demuestra la importancia del control de constitucional y el control de convencionalidad, mecanismos que permiten verificar las decisiones de las autoridades compatibles frente a la Constitución como los tratados internacionales. ¿Qué propuesta jurídica podemos hacer o considero frente a la alcaldía municipal de San Gil? Que se debe fortalecer espacios de diálogos al ciudadano, garantizar mecanismos de participación ciudadana ante mediante adoptar medidas que pueden afectar los derechos fundamentales. Asimismo, las autoridades en esa corresponsabilidad deben actuar frente al principio de proporcionalidad, legalidad, respeto por los derechos humanos, evitando decisiones arbitrarias. También fortalecer de órganos de control como la Defensoría, como los jueces constitucionales, como garante, como, no, como personería, perdón. En conclusión, este caso evidencia que la Constitución Política de Colombia de 1991, eh, a diferencia de la del 86, que hablamos de un Estado social de derecho, no solo organiza el poder público, ¿sí? Como las ramas del poder público, sino también protege esa dignidad humana, que hablamos desde un principio que siempre me enfoco en proteger y reconocer que son los derechos humanos fundamentales. Finalmente, como futuros profesionales del derecho, debemos promover la interpretación constitucional que garantice una justicia, verdad y participación ciudadana. Eso ha sido como lo fundamental frente a este video, frente a este concepto. Muchas gracias por ese aprendizaje, seguimos aprendiendo, fue una materia que le saqué todo el provecho y muchísimas gracias.